El Coliseo. Creo que todo el mundo lo reconoce al instante, ¿verdad? Es un símbolo inconfundible de la antigua Roma. Gladiadores, emperadores, luchas a muerte. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de historia y secretos que se esconden tras esos muros? Desde luego. Y en esta inmersión profunda, vamos a intentar ir más allá de la típica imagen del Coliseo, profundizando en su arquitectura, su historia a lo largo de los siglos y su impacto en la cultura. Exacto. Es como si hubiéramos cogido una enciclopedia entera sobre el Coliseo, le hubiéramos destripado y nos hubiéramos quedado con la información más fascinante. Nuestro objetivo es que al final de esta inmersión tengas una comprensión mucho más completa del Coliseo sin sentirte abrumado por la información. Perfecto. Y ya que estamos hablando de información, ¿de dónde hemos sacado todo esto? Bueno, nos hemos basado en una visión general exhaustiva del Coliseo, que abarca desde su nombre y su historia hasta los detalles de su construcción, los usos que se le dieron y su presencia en la cultura popular. Empecemos por el principio, entonces. ¿Por qué se llama Coliseo? Porque su nombre original era otro, ¿no? Así es. En realidad se llamaba Amphitheatrum Flavium, en honor a la dinastía Flavia de emperadores, a la que pertenecían Vespasiano y Tito, quienes lo mandaron construir. Claro, después del reinado de Nerón. Pero si se llamaba Amphitheatrum Flavium, ¿cómo pasó a ser conocido como el Coliseo? Pues la teoría más aceptada es que el nombre Coliseo proviene de una enorme estatua de Nerón, el Coloso de Nerón, que estaba situada cerca del anfiteatro. Aunque la estatua desapareció hace mucho tiempo, el nombre se quedó. Vaya, es curioso cómo un nombre puede cambiar así a lo largo del tiempo. Y hablando de nombres, he leído que también se le podría haber llamado Amphitheatrum Caesareum. Sí, esa posibilidad se ha barajado, aunque es más probable que fuera una denominación más poética que un nombre oficial. Es interesante cómo la palabra Coliseo ha trascendido su significado original y ahora se utiliza para referirse a grandes recintos para espectáculos en general. Es verdad. Hablando de grandiosidad, el Coliseo es realmente impresionante en cuanto a tamaño. ¿Cuáles son sus dimensiones exactas? Tiene unos 189 metros de largo, 156 de ancho y 48 metros de alto. Y su perímetro elíptico mide nada menos que 524 metros. Eso es enorme. ¿Cuántas personas cabían dentro? Se estima que podía albergar a unos 65,000 espectadores. Menuda multitud. Imagino que la disposición de los asientos estaría muy bien pensada para acomodar a tanta gente. Desde luego. La cavea, asunto llamaban las gradas, estaba dividida en varios niveles que reflejaban la jerarquía social romana. ¿En serio? ¿Cómo funcionaba eso? Pues los asientos más cercanos a la arena, los que tenían mejor visibilidad, estaban reservados para el emperador, su familia y los senadores. A medida que se subía de nivel, los asientos eran ocupados por personas de clase social más baja, como los plebeyos, los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Vaya, así que hasta en el Coliseo la sociedad romana estaba muy estratificada. Exacto, era una representación física de la estructura social de Roma, incluso en un contexto de ocio. Y en cuanto a su construcción, ¿qué materiales utilizaron? Bueno, se usaron muchos materiales diferentes. Travertino romano, toba volcánica, hormigón, madera, ladrillo, piedra mármol e incluso estuco. Un verdadero popurrí. ¿Y cómo se las arreglaron para construir algo tan enorme con esos materiales? Pues utilizaron técnicas de construcción muy innovadoras para la época. Por ejemplo, se usaron elementos prefabricados y un sistema de construcción modular que podríamos considerar como un precursor de los modernos estadios deportivos. Es increíble cómo los romanos eran tan avanzados en ingeniería. Sí, la verdad es que sí. Además, utilizaron arcos, bóvedas de cañón y bóvedas de arista para soportar la cave. Y para aligerar la estructura emplearon un tipo de hormigón antiguo llamado opus cementitium que se vertía sobre cimbras de madera. Suena un proceso muy complejo. Y la fachada del Coliseo, con sus 4 niveles, también es muy característica. ¿Qué puedes contarme sobre ella? Pues cada nivel tenía un orden arquitectónico diferente. El primer piso, el más cercano al suelo, tenía el orden dórico toscano, que era más robusto y transmitía una sensación de solidez. El segundo nivel tenía el orden jónico, que era más esbelto y elegante. El tercer piso tenía el orden compuesto, que combinaba elementos jónicos y corintios, y era el más ornamental. Y el cuarto nivel, el ático, tenía pilastras de estilo corintio. Vaya, una auténtica obra de arte arquitectónica y los cimientos debieron de ser bastante profundos para soportar el peso de una estructura tan grande. Así es. El Coliseo se construyó sobre el antiguo Stagnum Neronis, que era una zona pantanosa. Para garantizar la estabilidad del edificio se tuvieron que excavar 14 metros de lodos y construir una cimentación de casi 13 metros de opus cementitium, un tipo de hormigón muy resistente. Una labor titánica, sin duda. Y hablando de multitudes, ¿cómo se las arreglaban para que 65,000 personas entraran y salieran del Coliseo de forma ordenada? Pues el diseño del Coliseo era muy eficiente en cuanto a la circulación de personas. Había un sistema de bóvedas superpuestas, kilómetros de corredores y escaleras, y los vomitoria, que eran unas grandes entradas abovedadas que permitían la entrada y salida rápida de los espectadores.
¿Y cuánto tiempo se tardaba en evacuar el Coliseo? Se estima que se podía evacuar a unas 50.000 personas en poco más de media hora. Increíble. Una logística impresionante para la época. Hablemos ahora de la arena, el corazón del Coliseo. ¿Qué dimensiones tenía? La arena era una plataforma de madera cubierta de arena y medía unos 75 por 44 metros. Y debajo de la arena estaba el famoso hipogeo, ¿verdad? ¿Qué era exactamente el hipogeo? El hipogeo era una red de túneles y cámaras subterráneas que se usaban para alojar a los gladiadores, los animales y todo el personal que participaba en los espectáculos. Era como un backstage gigante, invisible para el público. Debe ser un lugar bastante laberíntico. ¿Cómo se conectaba el hipogeo con la arena? Había trampillas y elevadores que conectaban el hipogeo con la arena. Estos mecanismos permitían que los gladiadores y los animales aparecieran de forma repentina en la arena, creando un efecto sorpresa para el público. Y también había un sistema de drenaje muy avanzado, ¿no? Sí, había un sistema de drenaje conectado a 4 grandes cloacas que se usaba para evacuar el agua de la arena, aunque hay debate sobre si realmente se inundaba la arena para las naumaquias, que eran las batallas navales. Naumaquias. Batallas navales en el Coliseo. Es difícil de imaginar. Pues sí, se cree que en algunas ocasiones se inundaba la arena para recrear batallas navales, aunque, como te decía, no está del todo claro cómo se hacía, ni si se inundaba toda la arena o solo una parte. Algunos historiadores creen que las naumaquias se celebraban en otro lugar. Un misterio sin resolver. ¿Qué otros tipos de espectáculos se celebraban en el Coliseo, además de los combates de gladiadores? Pues también estaban las venaciones, que eran cacerías de animales. Se traían animales exóticos de todas partes del Imperio Romano. Leones, tigres, elefantes, rinocerontes. E incluso se recreaban escenarios naturales con árboles y rocas para que pareciera que los animales estaban en su hábitat natural. ¿Y cómo decidían el destino de los gladiadores heridos? El público tenía un papel importante en eso. Se cree que el famoso gesto del pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo se usaba para decidir si un gladiador herido debía vivir o morir. Aunque, como muchas cosas de la antigua Roma, la interpretación exacta de este gesto sigue siendo objeto de debate. Fascinante. Y luego estaban las silvais, ¿no? ¿Qué eran exactamente? Las silvas eran representaciones de bosques y paisajes naturales. Se usaban para exhibir la diversidad de la naturaleza o como escenario para cacerías o para representar escenas mitológicas. A veces incluso se usaban para ejecuciones en las que el condenado interpretaba el papel de un personaje mitológico y sufría una muerte acorde a la leyenda. Suena algo bastante macabro. Bueno, después de casi 5 siglos de espectáculos, el Coliseo dejó de usarse. ¿Qué pasó con él después? Pues en la Edad Media, Coliseo experimentó una serie de transformaciones. Se construyó una pequeña iglesia en su interior, se usó como cementerio, como fábrica, como refugio e incluso como fortaleza. Una fortaleza. Eso sí que es un cambio de uso radical. Sí, la verdad es que sí. Pero la mala suerte de Coliseo no terminó ahí. En 1349, un terremoto provocó el derrumbe de parte de la estructura exterior y a partir de entonces se empezó a usar como cantera. ¿Como cantera? ¿Te refieres a que la gente se llevaba las piedras del Coliseo para construir otros edificios? Exacto. Muchas de las piedras del Coliseo se usaron para construir palacios, iglesias e incluso parte del Vaticano. De ahí el famoso dicho, «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini». Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini, en referencia a la familia Barberini, que usó muchas piedras del Coliseo para construir su palacio. Menudo expolio. ¿Y cuándo se detuvo este saqueo? Pues no fue hasta el siglo XVIII, cuando el Papa Benedicto Catrius consagró el Coliseo como lugar sagrado en memoria de los mártires cristianos, aunque en realidad la mayoría de los primeros cristianos no fueron martirizados en el Coliseo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué se lo considera un lugar sagrado? La idea de que el Coliseo fue un lugar de martirio cristiano surgió en el siglo XVI y se popularizó gracias a personajes como el Papa Pío Cueti, que recomendaba recoger arena del Coliseo como reliquia, creyendo que estaba empapada de la sangre de los mártires. Y esta nueva visión del Coliseo llevó a que se tomaran medidas para su conservación, ¿no? Sí, a partir del siglo XIX se iniciaron varios proyectos de restauración y estabilización para evitar que el Coliseo se derrumbara por completo. Incluso Mussolini, a pesar de sus ideas megalómanas, contribuyó a la conservación del Coliseo. Interesante. Y en la actualidad, ¿cómo se gestiona el Coliseo? Bueno, en 1980, el Coliseo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2007 fue elegido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Es una de las atracciones turísticas más visitadas de Italia y se han puesto en marcha varios proyectos para garantizar su conservación para las futuras generaciones. Sí, es un símbolo de Roma y de Italia y es importante que se preserve. Pero también hay algunos problemas en torno al Coliseo, como la reventa de entradas y la llamada mafia de los centuriones, ¿no? Por desgracia, sí. La reventa de entradas es un problema grave y las autoridades están tomando medidas para combatirla.
Y la mafia de los centuriones es un grupo de individuos disfrazados de centuriones romanos que extorsionan a los guías turísticos, exigiéndoles dinero a cambio de dejarles trabajar en la zona. Una situación lamentable que empaña la imagen del Coliseo. Bueno, para ir terminando, ¿qué te parece si resumimos los puntos clave de lo que hemos hablado sobre el Coliseo? Claro. Hemos visto que el Coliseo fue mucho más que un simple anfiteatro. Era un símbolo del poderío de Roma, un lugar de entretenimiento para las masas y un reflejo de la sociedad romana en todos sus aspectos, desde la arquitectura hasta las normas sociales. Y a lo largo de los siglos ha sido testigo de innumerables cambios y transformaciones, desde su época dorada como escenario de grandiosos espectáculos hasta su declive y su posterior revalorización como patrimonio histórico y cultural. ¿Y tú, que nos has escuchado, qué te ha parecido la historia del Coliseo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Yo creo que lo más fascinante del Coliseo es que nos permite reflexionar sobre la naturaleza humana. Por un lado, nos muestra nuestra capacidad para la crueldad y la violencia. Pero por otro lado, también nos muestra nuestra capacidad para crear obras de arte impresionantes y para construir estructuras que desafían el paso del tiempo. Una reflexión muy interesante. Y para terminar, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con una pregunta para que piensen? Me parece bien. ¿Qué representa el Coliseo para ti? ¿Un símbolo de la grandeza de Roma? ¿Un recordatorio de un pasado brutal, una obra de arte imperecedera o algo completamente diferente? Una pregunta para reflexionar. Esperamos que esta inmersión en el Coliseo te haya resultado interesante. Hasta la próxima.